día les quiero compartir el título del tema de hoy es Cuando todo cambia. Quiero que digan, cuando todo cambia. En English, when everything changes. Uy, suena profundo, powerful. Pero les quería hablar un poquito de lo que es cuando todo cambia en nuestras vidas. En la vida, cada uno de nosotros va a experimentar procesos, momentos que nos marcan. Puede ser quizás para las mamás cuando tienen a su primer hijo, o quizás cuando se casan, o quizás cuando ya les toca salir de casa y tienen su primer apartamento o su primer hogar. Todos tenemos experiencias a través de la vida que nos marcan y cambian algo sobre cómo vemos la vida. Es una experiencia que quizás puede cambiar tu perspectiva, puede ser una conversación que no logras olvidar, puede ser un encuentro con alguien que cambia la dirección de tu camino. Pero no hay nada en este mundo que nos marca y nos transforma como es la presencia de Dios. Amén. Yo creo que una de las cosas más poderosas y más hermosas que nos puede suceder en la vida es experimentar su presencia, conocerlo a Él y conocer el amor profundo que Él tiene por nosotros. Es algo que cambia nuestra realidad por completo. Y esta realidad que nosotros obtenemos cuando conocemos al Señor, entregamos nuestras vidas, no se trata de seguir reglas. Yo creo que muchas veces hay gente que no es cristiana o quizás viene de otras creencias quizás católicas o diferentes denominaciones que quizás creen, es que hay reglas que tengo que seguir. Es que yo voy a ir a la iglesia cuando me esté portando mejor. No, es que no quiero ser cristiano porque después no me puedo entretener en la vida. Hay gente que cree que eso es lo que es creer en Dios y ser cristiano. Pero conocer a Dios, conocer su presencia, es mucho más que eso. Es más allá que solo la religión, es más allá que solo seguir una rutina. Lo que es conocer a Dios es conocerlo personalmente, íntimamente, profundamente, cada uno de nosotros. Y les quiero compartir sobre un hombre en la Biblia que quizás no muchos lo conocen o quizás hay algunos aquí que quizás nunca oyeron su nombre en la iglesia o algo, pero les quiero compartir sobre un hombre que se llama Obed-Edom. Quiero que digan Obed-Edom. Es un nombre largo, así que creo que para facilitarme la vida, siguiendo le voy a decir Obed. En inglés, Obed. Es casi igual. Mi mamá anoche me decía, ¿y cómo dices su nombre en inglés? Obed. Es igual. Así que ahora todos saben una palabra más en inglés. Pero vamos a hablar de Obed-Edom. Quizás lo conocen, quizás no, porque él no era muy famoso. Él no era así como un líder súper espiritual, no era como uno de los padres de la fe, no era como Abraham o David, Moisés, Noé. Hay muchos hombres en la Biblia que son conocidos aún para gente que no va a la iglesia o no cree en Dios. Pero Obed-Edom no era un hombre así, era un hombre común y corriente, normal, no era ningún líder ni nada así, no era un gran profeta, pero él entendió algo que mucha gente aún hoy no ha logrado entender. Antes de la transformación de Obed, porque ahí es donde vamos a ir direccionándonos, antes que hablemos de lo que transformó a Obed, es necesario que les comparta un poco el contexto histórico de este tiempo en la Biblia. Les quiero decir primero, Dios es santo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios es santo. Y en esos tiempos bíblicos, hace cientos de años, la gente no veía la presencia de Dios como algo común, algo normal, algo que cualquiera podía accesar. Era algo muy, muy diferente. Era algo santo, era algo sagrado. Y esto se representaba a través del Arca del Pacto, que el Arca del Pacto, en palabras muy simples, era una caja, yo le digo un baúl, muy grande, de oro, tenía como ángeles encima, era muy hermosa, pero para facilitarles, era una caja grande. Y eso era algo que representaba la presencia de Dios para el pueblo judío. Les quiero leer Éxodo 25:22 y dice: Ahí me encontraré contigo
y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde ahí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Así que este objeto, como les dije, este baúl, esta caja grande, era mucho más que solo una decoración religiosa. No era algo, ay, qué lindo, qué decorativo, ahí lo tienen en el centro del pueblo. Es más, ni siquiera era algo simbólico para ellos. Nosotros ahora, cientos de años después, podemos ver símbolos y cosas que eso representaba para nosotros, pero para ellos era algo importante, era algo real. Era el lugar donde Dios mismo manifestaba su presencia. Y es muy interesante ver esta diferencia porque creo que a veces hacemos tan normal lo que es venir a la iglesia, decir aquí está la presencia de Dios. Y en un día como hoy hay cientos de servicios de iglesia en todo Estados Unidos, en todo el mundo. Hay cientos de iglesias que están teniendo servicio quizás a esta hora o más tarde. Pero en este tiempo en la Biblia no era así. No era como, ya, es que quiero ir a estar en la presencia de Dios. Era la caja santa. Eso es lo que portaba la presencia de Dios. No tenían lo que tú y yo tenemos hoy. Ellos tenían que cargar esta arca donde sea que iban porque era el punto de encuentro entre Dios y la tierra. Como les digo, no era algo decorativo, como a veces nosotros podemos tener una cruz en nuestra casa, podemos tener ciertos símbolos cristianos, que es lindo y es muy hermoso, pero nosotros sabemos que no es como que eso tiene un poder en sí. Pero para ellos, el arca, la caja santa, era donde el Señor manifestaba su presencia en la tierra. Y con un objeto tan santo y tan importante, este objeto igual tenía ciertas reglas que se tenían que seguir para honrar al Señor, seguir sus órdenes. Les quiero leer Números 4:15 y Primera de Crónicas 15:15. Les voy a leer unos versículos explicando un poco las reglas que se seguían. Así que en Números 4:15 dice: entonces los coahitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino, pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. No los podían tocar. No era como, ya, toca limpiar la caja, fácil así. No la podían tocar. Ahí mismo decía, no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Primera de Crónicas 15:15 dice: entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Así que tampoco era algo que podían levantar como una mesa, quizás así nomás, ya fácil, córrela para acá, córrela para allá. Tenían que ir cargándola en los hombros. Siguiente, quería leerles también Números 7:9 y nos dice: pero a la división coatita no le entrego carretas ni bueyes, porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Aquí de nuevo reitera, era algo que iban transportando así en los hombros, había una barra, eran 2 barras y así lograban cargar la caja santa así entre varios hombres. Estas eran reglas muy claras, muy directas, no había casi manera de confundirse. Yo creo que a veces hay papás que les pueden dar instrucciones a sus hijos que es, hijo, lávate los dientes y acuéstate. Y a veces los hijos hacen todo menos eso. Van a darse unas vueltas en la casa, les da hambre, hacen tarea. Hijo, te dije, lávate los dientes. Sí, pero es que ahí lo iba a hacer, es que tengo que hacer esto, otro. Y uno da ganas de decir como, te dije, te lavas los dientes y te acuestas. No soy padre, pero tengo 2 hermanos menores, así que entiendo, estamos iguales. Estas eran reglas muy claras que el Señor les dio al pueblo judío, específicas para que supieran tratar y vivir con el arca. No cualquiera lo podría cargar, como les dije, no se podía tocar y no se podía transportar de cualquier manera, la manera que les convenía, la manera más fácil. Esto era mucho más que solo una tradición que empezó por una situación al azar. Esto era un constante acto de obediencia hacia el Señor. Algo importante que les quiero decir en este día es que la presencia de Dios es algo que se tiene que honrar. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios se debe honrar?
Amén. Y aunque hoy en día nosotros no vivimos bajo esas reglas, esas leyes, no sé dónde está esa caja santa en este momento, tenemos algo mucho mejor. Pero en este tiempo yo creo que el pueblo de Israel igual logró entender algo quizás muy simple que nosotros a veces lo tomamos por sentado, ¿cómo? ¿Por sentado así se dice? Lo tomamos por sentado. Y es que ellos entendían que la presencia de Dios no es algo que se maneja o que ellos tenían que hacer lo que ellos querían. No es algo casual, es algo que se tiene que honrar y tratar con cuidado, con honor. Ahora, con todo esto en mente, que ya les di un poquito del contexto, quiero que veamos lo que pasó cuando alguien que tenía las mejores intenciones terminó haciendo algo equivocado. Es fácil a veces para nosotros en día querer la presencia de Dios, sentir la presencia de Dios, sentir su poder, sentir algo aquí que nos cause una cierta emoción. Pero obedecerlo a veces no es tan fácil. Honrarlo con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de tratar a otros, ahí empieza a ser un poco más difícil. Les quiero pintar un poquito la escena para que aquí se puedan imaginar una escena de alguna película. El rey David, ¿cuántos conocen quién es el rey David? Aquí hay varios que ya lo conocen. El rey David fue un rey muy importante, muy prominente en la Biblia en estos tiempos. Y él estaba súper emocionado porque él quería transportar la arca y llevarla a Jerusalén. Porque justo antes de esto, los enemigos de ellos, los filisteos, se habían llevado el arca, lo habían robado y lo tenían en la casa de otro hombre. Pero al fin, el rey David podía ya tomar la caja y llevarla a Jerusalén. Esto fue un momento muy histórico, fue un momento especial, estaban felices, tenían música, había celebración, mucha emoción, porque para ellos era al fin la presencia de Dios para poder venir de regreso con nosotros a Jerusalén. Y les quiero leer 2 de Samuel 6:5. Y aquí nos dice, David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y símbolos. O sea, iban modo party, iban modo felices, celebración, porque iban a poder transportar el arca. Ellos sabían que el arca no era cualquier cosa, esto no era algo, ya nos toca llevar la arca, era algo especial, era algo histórico para ellos, porque para ellos era la presencia de Dios. Pero algo no estaba bien. Desde el inicio ahí, cuando la empezaron a transportar, empezaron un poquito mal, porque no la estaban transportando de la manera que yo les leí hace unos versículos. Primero, no la llevaron en los hombros. Un poquito antes había un versículo que nos dice que la pusieron como encima de un carrito para poder llevarla. O sea, ya partieron mal. Tenía que ir sobre los hombros y la primera cosa no lo podían seguir. Yo me imagino que igual era la ruta fácil. Obviamente cargar algo por no sé cuántas millas cansa, es pesado, se va a necesitar más hombres, pero ponerlo en un carrito fácil, ahí se puede poner un caballo que los lleve. Y a veces nosotros también podemos tener esa perspectiva cuando el Señor nos habla y nos dice algo y decimos, pero ¿y si lo hago de esta manera? Esto es más fácil. Señor, ¿y si has pensado que esto? Pero el Señor a veces cuando nos habla de una manera muy directa y muy, esto tienes que hacer, ahí tienes que ir, esto debes decir. Era un pequeño detalle, pero este detalle de llevarlo en un carrito tuvo muy grandes consecuencias, porque entre que iban caminando, entre que el piso no era pavimentado como los pisos que tenemos ahora, se tropiezan los burros y el carro empezó a temblar. Y en un instante, en cosa de un segundo, un hombre que se llamaba Uza extendió la mano para atraparlo, para asegurarse que no se iba a caer. Y en un momento murió, cayó muerto. Y de ahora la escena se veía muy diferente, porque ya no era party, ya no era celebración, ya no era, ya nos llevamos el arca, era, acaba de morir un hombre.
quizás para ellos aún los confundió porque decían, no, pero solo estaba tratando de atrapar y alcanzar ahí al arca. Pero las instrucciones de Dios fueron muy claras desde el inicio. Ya no hubo celebración y un momento que pudo haber sido de felicidad y de gozo se transformó en un momento de temor, de tristeza. Y David, el rey David, el gran rey David, se quedó paralizado. Les quiero leer 2 Samuel 6:9, que nos dice: Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Imagínense, él era el rey, se supone que él tiene que asegurarse que todos sus ciudadanos estén bien cuidados y bajo quizás instrucciones que él dio. Murió un hombre. Quizás pensó, ahora cómo me voy a acercar yo a esto, cómo voy a intentar llevarlo de nuevo, qué pasa si alguien más muere. Esto igual, como punto aparte, yo creo que esto igual nos muestra que cuando no entendemos y no conocemos al Padre como el Padre que Él realmente es, podemos terminar caminando en temor y no en la seguridad y la confianza que es ser un hijo de Dios. Y por causa de su temor, David reaccionó. Él decidió ya no seguir moviendo el arca hasta Jerusalén, decidió parar ahí y cambiar la ruta. No quería ya más la arca cerca de él. Ahora la presencia de Dios, algo tan santo, le daba miedo. David quería la presencia, quería las bendiciones, quería todo lo lindo, pero no sabía cómo tratar y cómo manejar este objeto santo y sagrado. Así que empiezan a buscar un lugar, empiezan a ver dónde vamos a dejar el arca, porque no la vamos a dejar así en medio de un desierto o en medio así de la nada en la naturaleza. Y el siguiente versículo nos dice: Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. Aquí entra nuestro personaje principal, el personaje de Obed-Edom. Y como yo les dije al inicio, él no era alguien especial, él no era así un levita, así cantante, él no era un líder, no era así un hombre con una posición especial, no era rey ni nada así. Pero fue el hombre escogido en este momento. Yo me intento imaginar quizás cómo habrá sido que de la nada le hayan venido a la puerta y le digan: hola, tenemos que dejar el arca aquí. ¿Por qué? No, es que solo por un tiempito, nada malo, no se preocupe, alguien murió porque recién lo tocó, pero no te preocupes, nomás cuídala. Yo creo que seguramente le habrán dicho, o él quizás se enteró antes. Yo creo que en algún momento él se enteró de lo que sucedió. Él pudo quizás haber peleado contra eso, haber hecho un problema, quizás haberlo tomado en su casa, pero puesto el arca en un rincón, así como que, ok, me lo dejaron, lo voy a dejar en un rincón o afuera. Pero la actitud y el trato de Obed fue muy diferente. Él sabía igual que esto no era una tarea normal, X, nada especial. Y cuando otros vieron peligro, cuando el rey David vio algo con peligro, cuando le dio miedo, él vio una oportunidad. Cuando otros quizás se echaron para atrás, el rey David dijo, no, ya no me lo llevo, mejor lo dejo aquí. Él abrió su hogar y recibió el arca en su casa. Y la palabra nos dice en el siguiente versículo, nos dice que el arca estuvo en la casa de Obed por 3 meses. Aquí nos dice, el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Fue altamente bendecido, fue súper bendecido. No solo él, pero su familia. Hay otras traducciones de este versículo que dice, él, los de su casa y todo lo que él tenía. Literal, todo lo que él tenía fue bendecido. Pero esto fue mucho más que solo una bendición en lo material, en que, no sé, quizás las finanzas le fueron para arriba, le fue súper bien, quizás su salud mejoró. Fue mucho más que eso, porque la bendición real en este momento es que él
obtuvo algo que muchos nunca tuvieron, y es que él fue expuesto a la presencia de Dios todos los días, por 3 meses. Y aún como un pequeño punto aparte, Obed-Edom realmente era un hombre muy normal. Esta parte aquí, 2 Samuel hace 2 versículos, 6:10, 6:9, es la primera vez que se menciona en la Biblia. Así que ni siquiera es como alguien que, si ustedes leen la Biblia desde el inicio, van a decir, sí, bueno, Obed, quizás ahí después me encuentro con su historia. Este es el primer momento que se habla de este hombre. Les quiero leer también Éxodo 25:22. Ahí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación. Ahí sigue el versículo, porque lo que les quiero recalcar aquí es que aquí era el punto de encuentro del Señor con la tierra. Aquí el Señor hablaba, aquí el Señor manifestaba su presencia, y esto fue la bendición verdadera que Obed pudo experimentar, mucho más allá que la bendición material, financiera. La bendición real era estar y conocer la presencia de Dios todos los días, algo que muchos no habían podido obtener. Y esto transformó el ambiente en el hogar de Obed, el ambiente espiritual, la realidad en la cual él vivía. Después de todo lo que vivió Obed en esos 3 meses, ya no pudo volver atrás. Y aquí es donde, de aquí saqué el título del tema, porque para él todo cambió cuando obtuvo el arca en su hogar. Y eso es porque cuando alguien prueba, cuando alguien ve, cuando alguien conoce, cuando alguien experimenta la presencia, la persona, el poder, el amor de Dios, ya nada más satisface. Nada más en la vida te hace conforme, nada más te llena tanto como el Señor puede llenar. Salmos 34:8 nos dice, un versículo que quizás muchos ya conocen: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Obed probó esa presencia, y eso explicó todo lo que viene más adelante en su vida. Después de esos 3 meses más o menos que él tuvo la arca en su hogar, se empezó a hablar de lo bendecido que él fue. Seguramente los que estaban a su alrededor se dieron cuenta de cuánto él estaba siendo bendecido, y se habló tanto de eso hasta que al fin el rey David escuchó de las bendiciones que Obed estaba experimentando. Y David, escuchando eso, decide nuevamente, no, vamos a seguir trayendo el arca. Ahora vamos a continuar con el traslado del arca a Jerusalén. Y si lees más adelante en Crónicas, vas a encontrar algunas cosas muy interesantes sobre el personaje de Obed. Y aquí es donde quiero entrar a lo que realmente quiero que ustedes se puedan llevar en el día de hoy. Porque, como les dije, el título es Cuando todo cambia. Yo creo que todo cambia cuando lo conocemos a Él, realmente, íntimamente, personalmente, pero hay un par de cosas que podemos ver que cambian, porque decir todo cambia quizás es como muy vague, no muy preciso. Así que les quiero mencionar unas cosas que cambian en nuestras vidas. Primeramente, cuando conoces al Señor, cuando todo cambia, tus prioridades cambian. Quiero que le diga a la persona next to you, a la persona a tu lado, tus prioridades cambian. Y como les dije, si siguen más adelante en su tiempo personal, porque como les dije voy a intentar apurarme, es muy interesante porque en Crónicas se empieza a mencionar nuevamente a Obed y empiezan a enumerar muchos trabajos que se tenían que hacer. El rey David había designado diferentes posiciones, diferentes roles que se tenían que cumplir en el templo o en el traslado del arca. Y ahí vuelve a aparecer el nombre de Obed-Edom. Donde les leí hace un minuto, en 2 Samuel se mencionó Obed, se dice que mueven el arca y luego no se menciona mucho más. Pero en Crónicas se mencionan todas estas tareas y es interesante porque ahí de repente vuelve a aparecer el nombre de Obed varias veces. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 15 necesitaban un coro y empiezan a decir los nombres que se hicieron parte del coro. No sé, Juan, José, Obed-Edom.
parte del coro. Necesitaban hombres que toquen las liras, nombres, Obed-edom. Necesitaban hombres que puedan vigilar el arca, nombres, Obed-edom. En Crónicas 26 también nos dice que necesitaban porteros que podían cuidar del templo. ¿Y quién creen que estaba en esa lista? Obed-edom, nuevamente. Él estaba en cada lista casi que uno va leyendo ahí en Crónicas. A mí se me parece que es como cada momento que el rey de David decía, necesitamos esto. Obed decía, yo puedo, yo lo hago. Necesitamos cantantes, yo puedo. Necesitamos porteros, yo puedo. Yo me lo imagino así de dispuesto y así de atento habrá estado Obed para haber aparecido tantas veces en varias listas repetidamente. Él no estaba buscando un escenario, una posición, un tipo de reconocimiento. Él solo estaba buscando lo que él tuvo en su hogar por 3 meses. Él solo buscaba la presencia que marcó su vida y que él por esos 3 meses no pudo volver atrás a su manera de vivir. Antes de este momento en la Biblia, como les dije en 2 Samuel, no se había ni hablado de Obed-edom. Nadie sabía quién era. Pero desde esos 3 meses, ahí empieza a aparecer mucho más su nombre. Yo me imagino que él habrá vivido quizás una vida normal, habrá tenido su familia, no era nadie especial, un líder, un rey, nada así. Pero su vida fue marcada y eso transformó todo después. Este fue un cambio, un momento, unos meses que lo llevaron a cambiar su manera de vivir. Es como que todo en su vida empezó a girar en torno a el arca. ¿Qué puedo hacer para estar cerca? ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer para ser parte de? Porque cuando pruebas la presencia de Dios, tus prioridades cambian. Algo es transformado en nosotros. Lo otro que les quiero decir que cambia cuando conocemos al Señor, experimentamos su presencia, experimentamos su amor, es que tu corazón es transformado. Quiero que diga, mi corazón es transformado. Como les dije, uno de los roles que Obed-edom tomó fue como portero del templo. Y este rol tampoco era un rol así, oh, qué especial, qué posición tan entretenida. No era nada glamorous. ¿Cómo se dice glamorous en español? Glamuroso. No era nada así. No era nada así entretenido, pero era importante porque ellos vigilaban, guardaban y protegían al templo y supervisaban que todos los que entren realmente podían entrar. Les voy a leer en un momento Ezequiel 44:9. Como les dije, no es una posición entretenida, no era una posición que quizás muchos andaban buscando, pero era importante porque protegían el templo. Como nos dice aquí, por lo tanto, esto dice el Señor soberano, ningún extranjero, ni siquiera de los que viven entre los israelitas, encontrará en mi santuario si no se ha circuncidado y entregado al Señor. O sea, uno de los requerimientos era ser circuncidado. Era como la cosa casi más requerida para que alguien pueda entrar, tenía que ser alguien circuncidado. Según el historiador Josefo del primer siglo, y también hay varios descubrimientos arqueológicos que respaldan eso, que habían letreros y señaléticas que decían, si alguien entra a este templo y no es un hombre circuncidado, está enfrentándose al posible castigo de la muerte. O sea, era algo serio, era algo muy importante, pero para que exista un castigo se necesita evidencia. Se necesita saber si alguien realmente seguía o no seguía ese requerimiento. Por eso, una de las responsabilidades que Obed tenía que cumplir como inspector cabecera era verificar y checar que cada hombre que entraba estaba circuncidado. No es una posición que yo hubiese querido, siendo muy sincera. Y yo creo que muchos aquí tampoco hubiesen querido esa posición. Pero eso era parte de lo que él tenía que hacer. Y Obed-edom no dijo, no, es que no me agrada. No, es aburrido. No, no es lo mío. No es mi ministerio. No es mi don. No dijo nada así. Obed dijo, hay una oportunidad, yo la quiero. Hay algo que se necesita, yo quiero ser parte, yo puedo.
En el fondo lo que él decía es, si hay algo que me acerca a su presencia, yo quiero, yo puedo. Él sabía, como Salmos 16:11 nos dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Quiero que lean este conmigo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Él sirvió en todo que se le permitía, sin prejuicios, sin preferencias, sin excusas, en todo. ¿Y nosotros cómo somos? ¿Cómo tratamos la presencia de Dios? Lo que es servirlo a Él. Servimos solo cuando nos gusta algo, cuando tenemos las ganas, cuando tenemos el tiempo. Y si, bueno, pues estás muy ocupado. No, pues pastor, es que, entienda, tengo que trabajar. No voy a mirar a nadie, miro al pastor. No, pero es que, pastor, es que tengo responsabilidades que hacer. O si es algo que quizás no te gusta, no, es que no soy muy bueno en eso, no sé, los niños no son lo mío, no tengo el don de estar con niños. Aún permitimos a veces o nos escondemos tras diferentes excusas, y lo digo con amor, no estoy tirando palos, lo digo con amor, pero yo en mi vida personal, yo trato con una condición crónica. Es una condición, se llama endometriosis, si alguien sabe lo que es, súper, si no, después les puedo explicar, pero es una condición que no tiene cura. ¿Y qué hago? Siempre que me complica me quedo en casa, me quedo con pena. Podría fácilmente tener esa perspectiva y créanme, hay momentos donde realmente me supera y estoy muy mal y no me puedo parar de la cama. Pero también creo que a veces aún podemos escondernos tras ciertas cosas cuando sabemos muy en nuestro interior que quizás hay algo que podemos hacer, aunque sea algo pequeño. Quizás no puedes ir a la iglesia, pero quizás puedes unirte online. Quizás puedes unirte a un discipulado online, una casa iglesia online. Yo quiero creer que si hay algo en nuestra vida que puede servir para separarnos de Dios, yo creo que Él, en su soberanía y su poder, Él puede dar la solución para que eso no sea algo que nos separe de Él. Insisto, no quiero decir nada hoy como para causarles culpa, para tirarles palos, para ser así superficial, porque no gano nada con eso. Y yo creo que el Señor mismo no es un Señor de culpa, de andar juiciando, de viéndonos mal. La palabra nos dice que es su bondad que nos lleva al arrepentimiento. No nos dice que es su juicio, es su convicción que te lleva a ser salvo. Su bondad es lo que causa esa transformación en nosotros. Yo solo les quiero someter la posibilidad que quizás hay otra manera de mirar la vida, hay otra manera de mirar nuestras circunstancias, porque la verdad es que nosotros vivimos en una realidad que los israelitas no tenían. Nosotros vivimos una vida con un acceso al Señor que ellos no tenían en este tiempo, y esta es una realidad que tiene que llevarnos a una transformación de vida, una transformación de mente, una transformación de cómo decidimos ver nuestras situaciones. Es una transformación que no se excusa con sus responsabilidades, pero prioriza el reino y hace tiempo para Él. Mi papá, si hay algo que me ha dicho toda la vida, bueno, hay muchas cosas que mi papá me ha dicho, pero una de las cosas que mi papá me ha dicho toda la vida es, hija, uno hace tiempo para lo que uno quiere. Si alguien puede estar muy ocupado y de repente entran en una relación, van a hacer tiempo para la pareja. Uno puede tener sus miles de responsabilidades, pero uno va a hacer el tiempo para lo que es importante. Como les digo, esta transformación aún no pone sus preferencias sobre lo que quizás es necesario. En la iglesia, esto no es mi iglesia, esto no es la iglesia de mis papás. Esta iglesia le pertenece al Señor. Y es algo que tenemos que tratar con honra, con felicidad, con emoción. Es una transformación que aún no dice, no, es que no puedo, mi salud no me permite nada. Pero quizás puede decir, aún en mi debilidad, te serviré y tú tendrás la gloria. El Señor nos lleva a una transformación
por completa. Es algo que quizás lo han oído, pero Él no vino a darnos una mejor vida, a mejorarnos las cosas. Él nos vino a dar una vida nueva, completamente transformados. Y ya por último, con esto voy terminando. 5 minutos más, 10 minutos si me aguantan. Otra cosa más que sucede es que obtienes un espíritu que impacta generaciones. Se trata de dejar un legado generacional. Este espíritu de servir es algo que vemos en la vida de Obed porque no fue algo que se quedó con él. Fue algo que él traspasó a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Ahí más adelante en la Biblia menciona que él tuvo 8 hijos y en Crónicas y en esas partes de la Biblia nos mencionan otros roles y cómo los hijos de Obed estaban en esos roles también. Ellos servían también, siguieron el mismo ejemplo de su papá, que servían en varias cosas y fueron muy, muy bendecidos. Pero esto empezó con Obed. Fue algo que él tuvo que decidir cambiar la manera que él vivía. Él tuvo una experiencia que lo transformó esos 3 meses. Él no podía volver atrás, él ya nada más lo iba a satisfacer. Pero él igual tuvo que ser consciente y decidir, ok, se requieren trabajos, me voy a mudar y seguir donde sea que va a estar el arca, me llevo a mi familia, nos vamos. No importa si aquí tenemos una granja, no importa si aquí tenemos relaciones con otros, vamos y vamos a seguir el arca, vamos a ir a servir. Fue una decisión y fue una decisión que los hijos vieron ver. Fue por causa de esas decisiones que él tomó, los hijos pudieron ver su modelo, su ejemplo, su testimonio en su manera de vivir. Y a veces yo creo que podemos decir, no, yo he oído personas, nadie aquí, obvio, pero yo he oído a personas que dicen, no, es que mi hijo no cambia, no, es que mi hija no quiere venir a la iglesia. Y entre mí me dan ganas de decir, hermana, usted nunca viene. La última vez que la vi fue hace 2 meses. Yo no soy la mamá de sus hijos. Qué bueno, porque yo sé que el Señor los puso a ustedes como la mamá y el papá de sus hijos por un propósito. Pero tiene que empezar con ustedes. Los hijos, los que nos rodean, tienen que ver un testimonio tangible, algo que puedan ver un Cristo vivo. Porque cuando se vive un Cristo de religión, por eso aún tenemos cosas que pueden pasar culturalmente, cosas graves, cosas políticas, cosas que hacen daño a ciertas personas, porque son personas que no viven lo que es realmente conocer a Cristo. Y si un hijo, por ejemplo, tiene un papá que le pega todos los días, pero los domingos va a la iglesia, el hijo, ¿con qué deseo va a querer conocer al Señor? Va a decir, no, ¿para qué conocer al Señor de mi papá si mi papá me pega? Nuestros testimonios impactan no solo a nuestros hijos, pero a cada persona que nos rodea. Nuestra manera de vivir es transformada. Su manera de vivir de cada uno de ustedes tiene que ser una manera que honra la presencia de Dios, prioriza su reino, y cuando vivimos así, las generaciones que siguen van a ser impactadas. Ahora, hoy, yo sé que les hablé mucho de la arca, hoy no tenemos la arca. Yo ni siquiera sé dónde está. Hay personas en el mundo arqueológico que han hecho estudios para encontrarlo, para ver dónde se habrá escondido, ver si aún existe, y yo entre mí digo, ¿qué importa? La presencia de Dios ya es algo totalmente diferente, porque ahora vivimos en el nuevo pacto, vivimos en la obra consumada de la cruz, tenemos algo mucho mejor. 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? O sea, ya no se trata de una caja santa, no se trata de aún como ellos tenían que hacer sacrificios para que sus pecados sean perdonados. Ahora lo tenemos aquí. Quiero que toquen su corazón y digan, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y la iglesia, cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. No digo aquí de la iglesia de BMF Arlington, digo de la iglesia de Dios, la iglesia en la tierra. Nos dice Efesios 2:22. Por medio de él, ustedes, los gentiles, también
llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Él ya no vive en una caja, Él vive aquí. Y cada uno de nosotros somos parte y formamos parte de la iglesia que Él está estableciendo aquí en la tierra. La palabra nos dice, aún en el Antiguo Testamento, que sus ojos están en su iglesia. Dios, sabemos que Él se mueve en su iglesia. Y viviendo en esta realidad, ¿cómo no vamos a tener la actitud que Obed tuvo cuando él no tenía ni mitad de lo que nosotros tenemos hoy? Lo único que Dios está construyendo aquí en la tierra es su iglesia. Es algo que hemos dicho aquí y se lo hemos dicho varias veces, que Él no está tratando de cumplir todos tus sueños, sin dudar que Él va a cumplir, sin dudar que es un Dios de abundancia, de amor, que Él quiere que seamos felices y vivamos bien, pero ese no es su mayor propósito en la tierra. La manera que una vez lo escuché y me quedó grabado es que la iglesia es el plan A de Dios y no hay plan B. El plan de Dios en esta tierra es la iglesia, es edificar y formar su iglesia. No hay plan B, no hay un respaldo, no hay que quizás si eso no funciona va a ser esto. Su plan A es la iglesia. Y nuestra iglesia, BMF Arlington, también tenemos BMF Irving, que ya lleva unos meses lanzándose, es parte de ese propósito de Dios aquí en la tierra y de su plan. ¿Cuántos quisiéramos ver a la iglesia crecer? Amén. Pero para que la iglesia crezca, se nos requiere a todos. No, pero algo importante es que no nos requiere de una manera egoísta o que está buscando que mis deseos se cumplan, mis preferencias, mis cosas. Nos necesita de una manera entregada, selfless en inglés diríamos, que es como nos está buscando lo suyo a cada uno de nosotros. La verdad que para que veamos la iglesia crecer, se requieren manos disponibles. Aquí todos tenemos manos. Un compromiso sincero. Hay un dicho que una vez escuché que era la diferencia entre compromiso y involucrado se ve en el desayuno cuando comes como huevos revueltos y tocino. Los huevos revueltos, la gallina estuvo involucrada en tu desayuno. Pero el chanchito, el cerdo, estuvo comprometido con tu desayuno. Es una manera muy diferente de ver la iglesia, de ver lo que es servir. Y algo importante que quiero recalcar es que requiere corazones no solo dispuestos. Cualquiera puede decir, sí, bueno, cuando me necesiten me avisan. Se requieren corazones deseosos de servir. La palabra nos dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso significa que ahora cuando movimos todo el sistema de audio, tuvimos que armar todo eso, eso no fue para que todo sea lindo, eso fue para el Señor. Cuando armamos las sillas, es para el Señor. Cuando cuidamos los niños, les hacemos juegos, les hacemos actividades, quizás nos toca cambiar pañales. Eso es para el Señor. No podemos tener una actitud de yo primero, lo que yo quiero, lo que yo sí puedo. Tiene que ser como Obed dijo de, aquí estoy, cuenten conmigo, yo puedo. Si algo se necesita, yo lo puedo hacer, yo quiero intentar. Obed entendió algo muy simple. Con esto ya voy a ir cerrando. Es que no importaba el lugar, no importaba el rol, no importaba la posición, no había nada que él no estaba dispuesto a hacer para estar cerca de su presencia. ¿Cuánto más nosotros que vivimos en algo mucho mejor, que tenemos la presencia de Dios con nosotros en todas partes que nosotros vamos? ¿Cómo no servirlo con gozo, con felicidad, con emoción? ¿Qué mayor privilegio existe que servir y ser parte de lo único que Dios está construyendo en esta tierra? Su iglesia. Para terminar, si se quieren poner en pie, por favor. Servir no es una carga. No es algo que deberíamos hacer por obligación.
es algo que deberíamos ver como un privilegio. Es algo que tenemos que sentir como, qué gozo que yo puedo servir al Señor. Quiero orar por ustedes, pero quisiera pedirle a Diego si me pone una canción, que la ponga super soft. Les voy a compartir una canción, está cantada, tienen las letras. Sé que es una canción que no cantamos aquí, pero creo que habla muy bien de lo que es probar y ver que el Señor es bueno. Probar y ver la realidad que nosotros ahora tenemos acceso a esta realidad. Ya no tenemos que ir a un templo, no tenemos que ir y cumplir tantas reglas. Hoy mismo aquí está Dios. A veces quizás podemos distraernos por las emociones y decir, no, pero es que no lo siento, no lo escucho. ¿Está Dios aquí? Pero hermanos, tenemos que llegar a un punto de seguridad y entendimiento que no se trata de mis emociones, se trata de la convicción y de vivir de una manera que sabe que donde sea que yo vaya, la presencia de Dios está ahí. Mi mamá una vez lo dijo compartiendo, dijo que cuando estás aware, cuando estás consciente de que la presencia de Dios y su Espíritu está contigo en todas partes, la manera que vives, actúas y hablas tiene que cambiar. Qué privilegio más grande que poder servir y honrar al Señor con nuestras vidas en el día de hoy. Quizás algunos aquí ya sirven en la iglesia, súper. Pero eso no quita que podamos volver a hacer un recompromiso, porque yo creo que todos siempre podemos crecer. Siempre quizás hay algo más que podemos hacer o hay algo más en lo que podemos mejorar. Quizás ayudas en los niños y lo haces, pero no lo has hecho con la excelencia que sabes que puedes hacerlo. Quizás ayudas con diferentes áreas, ayudas y solo traes comida. Y quizás eso es lo que el Señor tiene para ti, pero quizás no has hecho el mayor esfuerzo o no lo has hecho con felicidad. Lo has hecho porque me toca traer comida, el domingo me toca traer los snacks. Tenemos que cambiar nuestras perspectivas y ver el servicio al Señor como un privilegio, como algo que nos da un propósito y un propósito por el cual vivimos. Quisiera invitarles, si hay alguien que aquí quiere volver a hacer un compromiso para servir al Señor, en lo que sea que sea, si gustan pasar adelante, vamos a orar por ustedes sin vergüenza. Yo siempre digo, la iglesia es un lugar seguro, el Señor no está juzgando. Yo con qué derecho me voy a poner a juzgar. El Señor solo quiere nuestros corazones, y qué mejor que entregarlo y rendir nuestros corazones en servicio a Él. Así que si hay alguien que quisiera pasar, quisiera hacer un compromiso o un renuevo de compromisos para servir al Señor de una manera sincera, dispuesta, comprometido, no solo por cuando sobre tiempo, les invito a que puedan pasar y que puedan estar orando y seguir cantando esta canción. Aquí tenemos las letras y que puedan meditar realmente en lo que esta canción está diciendo. Lávame en tu sangre, oh Dios, líbrame de todo mal para adorarte en verdad. En tu presencia habitar, como un niño hoy besar tu rostro lleno de santidad y adorarte y exaltarte, oh Dios, y rendir todo mi ser ante ti, ante ti. Maravilloso eres tú, hoy me rindo ante ti con toda mi adoración. Y tierno amor que me salvó, Rey de gloria, amado de mi alma, Dios eterno, mi ser te exalta.
libre.